sobre una solución, la llamamos, bueno, es una compañía llamada DocuSign, a lo mejor ya escucharon un poco, pero básicamente es una solución que el punto clave aquí es garantizar la continuidad de los negocios justamente sin traer riesgos a la operación y obviamente a las personas que participen de cualquier documento que tenemos que firmar para los negocios. ¿Cuál es la primera provocación que yo quisiera hacer aquí? Ahora con todo lo que estamos pasando se pone mucho más fácil y sencillo comprender por qué tener una solución de esas es tan importante. Pero si estuviéramos aún en el antiguo normal, lo voy a llamar porque nadie sabe cómo va a ser en el futuro, pero ya en el antiguo normal ya notábamos que era un proceso, y cuando digo el proceso justo de las firmas en documentos, que al final no hace tanto sentido. ¿Y ahí por qué digo que no hace tanto sentido? Si tenemos en las compañías hoy procesos extremadamente automatizados, con total transparencia, con todos los controles que nos traen esas aplicaciones o sistemas, ¿por qué una compañía que tiene lo que nosotros en SAP llamamos de una empresa inteligente finalice un proceso, cualquier que sea, aquí estamos hablando de un proceso comercial, pero justo mediante la impresión en un documento y ahí a recoger una firma en papel, sabiendo que tenemos hoy ya formas de traer una digitalización para ese proceso? Y aquí es justamente la provocación entonces. Si tenemos los sistemas en las compañías como los conocemos, tenemos todo ese control y ahí cuando vamos así a la firma en un documento, tenemos un proceso 100% offline, en papel y con niveles de control bajísimos. Y básicamente los ponen, es como tapar nuestros ojos en ese proceso que a lo mejor es tan importante o más importante que todo lo que pasó anteriormente. Y justamente lo que hace DocuSign es centralizar ese proceso y traer nuevamente ese mismo nivel de control y transparencia que tenemos con cualquier sistema que sea. ¿Y cómo funciona hoy un proceso típico de firma documental? Aquí un comentario rápido nomás. Como pueden notar, yo estoy hablando de firmas en documentos y a lo mejor no contratos, porque contratos obviamente a lo mejor es el más conocido documento que firmamos, pero existen varios otros que te puede cubrir DocuSign. Aquí, como yo dijera, es un ejemplo de una firma entonces en un contrato. ¿Y cómo lo hacemos hoy? Muchas compañías tienen ahí sus sistemas de CLM, en este caso SAP tiene los suyos. En Ariba, por ejemplo, tenemos el Ariba Contract Management, que aunque esté adentro de Ariba, que es una herramienta muy reconocida para compras, cubrimos cualquier tipo de contrato ahí. Pero al final significa que tenemos nuestros procesos, pasamos por un CRM, aunque una compañía, digamos, que no lo tenga, todavía tenemos los procesos definidos y diseñados. Una vez que se finaliza eso y tienes que ir al papel, ¿qué haces? Básicamente requieres ese documento a alguien que lo imprime, te lo entrega a ti, haces la función de ese documento con otros documentos que están o hacen parte de ese proceso. Aquí nada más que para hacer un ejemplo, digamos que fuera un contrato de compras. O sea, yo hago todo el onboarding del proveedor, hago la calificación, lo llamo y lo invito para un proceso de sourcing, hago el sourcing entero, puedo usar una subasta al final. Ahí sí me lleva el contract management, hago la negociación de los términos contractuales, determino todas las condiciones comerciales que tengo en ese contrato y ahí sí me voy a un papel para firmarlo. En ese ejemplo tenemos el contrato del proveedor, la lista de precios unitarios, a lo mejor un documento que tenga las condiciones de entrega, por ejemplo, si es una industria, lo juntas todos, pones en un sobre, lo envías a alguien para que te hagan las firmas internas. Una vez que se termina, lo pones más una vez en un sobre y más una vez por transporte al tercero, o sea, a la persona de afuera de la compañía, en este caso, en el ejemplo, a su proveedor. El proveedor recibe, más una vez recoge las firmas ahí en su compañía, lo pone más una vez en transporte, vuelve a ustedes, hacen los ingresos de los datos en algún sistema, digitalizan ese documento y ahí es básicamente un scan, lo envías entonces ahí más una vez, ahora lo compartes a su proveedor con la versión firmada del documento y finalizada, y también lo envías a una guarda documental. Entonces ya notamos que es un proceso complejo y tardío. Pero ¿cuáles son los ofensores más fáciles para notarnos aquí? El primero y el más simple es obviamente siempre costo.
Y aquí es un tema muy interesante porque siempre que hablamos de costos en procesos documentales, la primera cosa que viene en nuestra mente es siempre el papel. El papel aquí tiene una importancia enorme cuando hablamos de términos sustentables, pero cuando ves directamente al costo, a lo mejor es uno de los que te impacta menos. No que no sea importante, pero si hablamos de costo específicamente, tenemos puntos aquí mucho más fuertes. ¿Y cuáles son? Bueno, el principal, obviamente, el transporte. Y ahí, especialmente cuando hablamos de procesos o de operaciones que son regionales, por ejemplo, y tienes transportes internacionales, aquí sí tienes un impacto muy fuerte. Um, y el segundo y tercero punto, que para mí son muy parecidos también, es, bueno, la primera parte, la transparencia, que es decir, una vez que yo pongo un documento en un sobre y lo envío a alguien, básicamente yo no tengo muchas informaciones. El máximo que yo voy a tener es un tracking hasta que llegue a la compañía quien envía el documento y a lo mejor tengo una firma de alguien que recibió ese documento. Pero aquí más una vez, la persona que lo recibe seguramente no es la persona a quien enviamos. Es a lo mejor alguien, por ejemplo, de expedición. Y mientras llegó en la expedición hasta que llegue la persona, no tienes ninguna información. O sea, si la persona no te indica, yo recibí el documento, lo tengo aquí, lo voy a firmar, te lo envío, digamos, en 3 días, la información que tienes es cero. Y el tercer punto, y muy parecido también, es justamente la posible exposición de datos muy sensibles a personas que a lo mejor no deberían tener acceso a ese documento. Y aquí no estoy diciendo de alguien que lo haga de propósito, pero si me entregan un sobre a mí en la compañía y a lo mejor yo no veo que lo me entregaron by mistake, sin querer, y no era mío, yo puedo abrirlo y a lo mejor tengo acceso a informaciones que no debería. Entonces, al final lo que notamos es, si en condiciones normales ya tenemos algunos impactos fuertísimos en el proceso que ya se autodefiniría que DocuSign te puede traer beneficios, cuando traemos además la pandemia que pasamos ahora, tenemos una incorporación aquí de un tema súper importante, que es el riesgo de la contaminación por el papel. Y ahí porque aquí tenemos básicamente 2 puntos. Obviamente que sí, el papel se puede retener el virus, pero además tenés todo el transporte, o sea, son varias personas que van a manusear ese papel o ese sobre en algún momento. Cuando vamos hacia el proceso de DocuSign, y el impacto aquí visual ya lo notas, tenemos un proceso mucho más sencillo, mucho más corto, mucho más rápido. ¿Y si vamos a hacer ese comparativo, cómo funciona un proceso con DocuSign? Bueno, básicamente el inicio sería todo igual con el ejemplo que yo di de la parte de utilizar, por ejemplo, una firma en un contrato negociado por compras, un contrato de compra en este sentido. Una vez que finalices el documento, lo subes a DocuSign, determina quiénes son las personas que necesitan firmar ese documento, y hay tanto las internas como externas, y ahí básicamente se terminó el proceso. ¿Y ahí por qué se terminó? Porque yo determiné cuál es el workflow. El workflow, una vez que se termina, el documento es automáticamente compartido con todas las personas y ya lo guardas de forma electrónica o digital en la nube de DocuSign. Y ahí eso garantizado como, bueno, la primera parte que es súper importante mencionar, que DocuSign en este sentido es la compañía más importante global para firmas electrónicas. Entonces tenés total garantía y seguridad que el proceso va a ser 100% confidencial y con las informaciones 100% protegidas. Las aprobaciones se tornan todas por un clic, lo que te genera una experiencia de esos firmantes excelente y fantástica cuando comparas a un proceso en papel. Y por fin, esa integridad automática que te garantiza también DocuSign. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De cuáles impactos? Bueno, como comentamos ahora poco, la experiencia del firmante. Estamos hablando de un proceso 100% electrónico que básicamente lo utilizas como quieres, o sea, cualquier dispositivo que tiene acceso a Internet puede hacer la firma y también gestionar esos documentos. No necesitas de impresión, no necesitas escanear documentos y ni necesitas encontrar sellos o formas o locales donde te pueden enviar ese documento a las contrapartes. El remitente, la misma cosa. Él también tiene un proceso 100% electrónico que funciona de una forma muy rápida, muy fácil y al final con total confianza. O sea, no tienes esperas, el tiempo de respuesta se torna mucho más rápido
aquí estamos hablando de varios días, muchas veces para minutos. Tampoco necesitas imprimir o escanear o hacer cualquier interacción con el papel en este sentido. Y además tenés las firmas indicadas donde se van. Entonces es imposible que te firman en un local equivocado o que la persona equivocada firme en ese local. Y como yo comentaba ahora poco, eso todo generando valores muy positivos, ¿ok? Notamos un aumento en el NPS de todas las compañías que utilizan a DocuSign para procesos con sus clientes. Tienes un aumento de la calificación de satisfacción de sus clientes internos y externos. Y aquí más importante todavía, y ahí justamente para tener sentido un ROI aquí por atrás, tenemos un promedio global de ahorro que llega hasta un 33 euros por documento. O sea, ¿qué valores estamos hablando aquí? Entonces, simplificación de sus procesos, con reducción de costos, con una forma que el proceso corra mucho más rápido, pero con una disminución tanto del riesgo, pero también el aumento del cumplimiento definido en sus corporaciones. ¿Y cómo se comprueba esos documentos? Y aquí un tema súper importante también, que es, si yo estoy acostumbrado a hacer firmas en papel, traerlas para una forma electrónica, obviamente que nos trae discusiones de qué tipo de garantía yo tengo legal aquí por detrás. DocuSign sigue 100% del cumplimiento que exige lo que llamamos design, que es un paquete de evidencias para que el proceso tenga la garantía y las evidencias requeridas para que la garantía legal se pueda utilizar. ¿Ok? Estamos hablando acá, cuando comparamos del papel, de mucho más evidencias. En el papel al final, cuando hablamos de contratos comerciales, que son los más comunes, contratos entre dos compañías, tenemos básicamente una firma que es un dibujo en el papel y una fecha. Si miras a lo que te genera DocuSign, automáticamente sí tienes el dibujo. Aquí yo lo llamo de dibujo y después les voy a mostrar una demo, porque al final la firma viene con un código de verificación de DocuSign, que es lo que garantiza que esa firma es de su usuario, pero sí la dejamos disponible justamente para humanizar ese proceso, para que la persona que vea su firma en un documento, aunque esté electrónica, la vea y diga, sí, esa es mi firma. Entonces, al final, tenemos una custodia, una cadena de custodia, que es lo que llamamos del certificado de conclusión, que todo lo que pasó, quién fue, dónde pasó, qué tipo de interacción tuvo, cuándo pasó y cómo lo hizo. Y al final significa que las pruebas que te genera DocuSign o SAP Signature Management ya es necesariamente más fuerte que las garantías o las comprobaciones que tenemos en el papel. ¿Y cómo se usa DocuSign? Y aquí tenemos básicamente tres formas. Me gusta comentar siempre, como los dicen los americanos, que es el crawl, walk, run. Entonces, un nene, una crianza cuando nace, primero aprende a crawl, que es lo que aquí, haciendo ese chiste, es parecido con sería utilizarlo en el web app. El web app, básicamente, muy parecido con un email en este sentido, haces el acceso por cualquier browser. Tenemos obviamente también para celulares y iPads las aplicaciones, o sea, applications que bajas en las tiendas, sea de Apple o ¿cómo se llama?, de Google. Y básicamente utilizas 100% de forma web. ¿Qué te genera de beneficios en ese sentido? Es la forma más rápida de apalancar el uso. Una vez que firmes un contrato con SAP, nos tarda hasta 48 horas para enviarles un email con las informaciones de acceso, y con esas informaciones ya pones de alta la instancia y ya puedes iniciar el uso. La segunda opción es utilizarlo utilizando las integraciones preconstruidas para SAP. En este sentido, las integraciones fueron construidas por SAP directamente. Son en los casos de la solución web, como SuccessFactors, Ariba, obviamente, Fieldglass, por ejemplo, son integraciones que se pasa sin código. O sea, accesas con el administrador, pones las informaciones de su instancia de DocuSign en Ariba Contract Management y ahí ya está funcionando. Tarda en un promedio menos de 10 minutos para darles de alta. Y la última opción, que es básicamente integrar cualquier sistema que sea con DocuSign a través de las APIs abiertas que ya están disponibilizadas también.
Aquí un tema muy interesante para comentarles, esas informaciones son 100% públicas y además también se puede hacer pruebas también de forma pública utilizando el sandbox. Entonces son formas más una vez de garantizar que el proceso sí se puede correr. Y aquí un punto interesante para mencionar es que DocuSign, tal cual SAP, aunque seamos compañías de tecnología, lo que generamos o el tipo de solución que ofrecemos al mercado no es la tecnología, pero sí los beneficios que esa tecnología le trae. ¿Qué tipo de beneficio trae mi negocio? ¿Cómo yo me pongo diferente de mi competencia por utilizar una herramienta de esas? ¿Y qué tipo de valor se me entrega? La lógica aquí es la misma. ¿Cuál es el impacto que trae DocuSign? ¿Qué tipo de impacto trae para mis negocios? Y además, como lo comentaba ahora poco, considerando lo que estamos pasando aquí, es una forma de garantizar que no tenemos paradas en nuestros negocios. O sea, yo no tengo un impacto por el COVID para que firmen mis documentos. ¿Cuáles son las áreas más comunes? Aquí, bueno, tenemos 10 de las áreas más comunes. Aquí, como pueden notar, tenemos lo que son los front office y back office. Son procesos de front y back office. Pero el punto aquí importante para comprender es que DocuSign es una herramienta extremadamente horizontal. ¿Y en qué sentido yo comento que es horizontal? Ellos cubren, es una solución que cubre un proceso muy específico que son firmas en documentos. Cualquier firma, cualquier tipo de documento. Lo que significa que cualquier proceso que tengan ustedes, independiente de cuál área que es, que te requiere una firma en un documento, sí lo puedes utilizar. Pero aquí sí tenemos los más comunes. Para que entiendan, tenemos mapeados más o menos 2.000 casos de uso. O sea, como yo comenté, la capacidad que te puede traer en esa transformación digital en un proceso históricamente offline y en papel es gigante. ¿Y cómo hacemos cuando queremos discutir esos procesos? Aquí nada más que es un ejemplo de como si fuera un business case, ¿ok? Que estamos hablando aquí básicamente es entender cuáles son las volumetrías que tengo en términos de procesos de documentos a ser firmados por cada área y el impacto en términos de costo que me trae ese proceso. Y ahí obviamente lo comparamos con DocuSign y ya lo que te puedo comentar ahora es que en general el promedio, el ROI que tenemos está siempre arriba del 300%. Entonces es un proyecto más o un poco más fácil de aprobar en este sentido porque el beneficio es muy sencillo de comprender en términos de negocios, pero además te ahorra costo y no es un costo pequeño. ¿Okay? Y cuando traemos la aceleración del negocio, como yo comentaba, de los términos, del tiempo más corto para las firmas, eso a mí siempre me parece el tema más interesante. ¿Y ahí por qué? Porque si entiendes en términos de negocios, el impacto que te trae es gigante. ¿Okay? En el ejemplo que yo comentaba antes, con proveedores, con compras, cuanto más rápido yo firmo un contrato con el proveedor, más rápido puedo apalancar los savings, esos ahorros que fueron negociados con ese proveedor. En la venta todavía más sencillo. Cuanto más rápido firmo un contrato con un cliente, más rápido tengo la facturación de ese servicio o de la venta de ese material. Por eso los impactos aquí son fuertísimos. Siguiendo por la misma línea, aquí tenemos también algunas industrias y algunos de nuestros clientes y como yo comentaba, tal cual en términos de áreas de actuación, tenemos aquí un proceso horizontal y por eso no enfocamos específicamente en una industria. Estas industrias que presentamos acá, que son 8, son las que a lo mejor tienen los volúmenes más altos y hay por características de sus negocios, que son paper intensive, pero más una vez podemos utilizar para cualquier tipo de compañía o cualquier tipo de industria. Y aquí un comentario rápido e interesante también es que SAP, además de ser un revendedor y un socio comercial de DocuSign, somos también clientes. Y además de sermos clientes, somos un case súper importante para DocuSign. ¿Okay? SAP lo utiliza a nivel global hoy día. Ese año bajamos una determinación global que se tornó obligatorio el uso de DocuSign. Y aquí obviamente que siempre mirando a la continuidad de nuestros negocios, pero también garantizando esa protección en términos de riesgos a las personas que participan en este proceso. Entonces, como yo comentaba, tenemos hasta nuestro case. Nuestro promedio son de 34 euros por documentos firmados y bajamos para que entiendan de casi 25 días a 15 minutos el promedio del tiempo, el throughput time
de la finalización de la firma en un documento nuestro. Aquí para hablar un poco en historias de éxito, y son 3 slides, enfocamos básicamente en los puntos claves que son mencionados por algunos clientes. Esa primera parte, obviamente, muy enfocada en qué es los savings y el impacto en términos de la percepción de la calidad del proceso para sus clientes internos y externos. Entonces, ¿qué notamos? Y todo el impacto de tiempo, digo. Entonces, aquí lo que notamos es, saving siempre va a ser una palanca en cualquier cliente que va a hacer una implementación del proceso de firmas electrónicas. Y eso siempre, necesariamente es más barato y es más rápido. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Segundo punto que yo, sin querer comentar, es justamente el impacto en términos de la calidad percibida por los usuarios. Y aquí traemos, por ejemplo, que es un caso que siempre me gusta mencionar, procesos, por ejemplo, de HR. ¿Y ahí por qué son tan sensibles? Aquí, como saben, tenemos hoy un número, creo que está en 52% de la fuerza laboral global hoy son de millennials, y el impacto positivo que trae a un posible candidato cuando recibe documentos para firmar de forma electrónica no es pequeño. Y ahí tenemos un ejemplo aquí de una compañía americana de tecnología que justamente comentaba eso. Cuando tienes un proceso con un candidato en que se utiliza DocuSign, la percepción de ese candidato se pone mucho más interesante y especialmente les trae una preferencia en elegir ese como el local donde quieren trabajar. Y por fin toda la parte de compliance. Y aquí el punto principal es cualquier tipo de compliance interno que se determina, DocuSign, por la flexibilidad que trae en la hora de creación de los procesos, te garantiza que lo vas a cubrir 100%. Y aquí tenemos básicamente 2 ejemplos de clientes en ese sentido que justamente apalancan ese punto aquí. Como yo comentaba, SAP sí es un cliente y sí es un case global y muy relevante, ¿ok? Pero aunque no pensemos en SAP, esos impactos casi siempre serán muy parecidos. Como comentábamos ahora poco, tenemos ahí un promedio de algo cerca de $30 por documento en términos de saving, pero puede llegar hasta un $60. Tenemos hasta casos donde llegó a 170, pero ahí son obviamente que para usos y procesos específicos. El promedio siempre está en los $30. ¿Y cuáles son esos factores típicos? Aunque ya comentamos ahora un poco cuando hablamos del proceso típico en papel, pero tenemos los costos de envío, la impresión, como yo dije, sí el papel y la tinta es importante. Cuando hablamos de hard saving, el impacto a lo mejor no es tan grande, pero tienes un impacto aquí de sustentabilidad enorme. Los costos de almacenamiento, y hay aquí un punto súper interesante, porque cuando tenemos las compañías que ofrecen servicios de guarda documental, tienes los SLAs para accesar a esos documentos. Entonces, además del costo del almacenamiento, el tiempo de buscar esos documentos se torna prácticamente cero. Y el esfuerzo igual, porque al final estás trabajando en un web app muy sencillo. Como yo comentaba, en SAP tenemos ahí un promedio de 33 euros por documentos y en nuestro caso tenemos hoy, teníamos mapeados más o menos 30 casos de uso. Seguro que hoy ya subimos mucho más por la necesidad que tenemos con todo el tema de la pandemia. Pero la verdad es que ya teníamos por lo menos 30 casos. Y cuando hablamos de SAP, tenemos en 100% de los casos de ventas. Para algún cliente aquí que esté con nosotros, a lo mejor sí firmaron documentos con SAP, sí firmaron contratos con SAP utilizando DocuSign, pero utilizamos también para finanzas, las áreas legales, marketing, desarrollo de ventas, gestión de instalaciones, recursos humanos y varias otras. Y al final, como comentaba también antes, el ahorro de tiempo. Podemos llegar hasta un 90%. ¿Okay? Tenemos casos de clientes que tardaban en algunos procesos más de 60 días para firmar un documento y lo hacen hoy en aproximadamente 1. Para que tengan idea nada más, en un promedio global tenemos ahí 1.5 más o menos millones de procesos al día en DocuSign, de los cuales 84% se terminan en hasta un día. De esos 84, 62% se terminan en hasta una hora
Y de esos 62, 58% se terminan hasta 15 minutos. Entonces, obviamente, el impacto aquí es súper fuerte. Bueno, entonces, focando en los 3 puntos que comentábamos ahora a poco, tenemos toda la parte de retorno de la inversión, y ahí lo enfocamos en 3 aquí. Todo que es non-labor, que son los costos de impresión, la distribución, el almacenamiento, los NIGOs, que son Non-in-Good Order Processes. En todo que es laboral, tenemos obviamente los tiempos mucho más cortos, una distribución mucho más sencilla de los procesos y la gestión por cuestiones obvias. Y cuando miramos a revenue, o sea, incrementar las tasas de conversión de negocios, obviamente que tenés una retención o una conversión mucho más rápida y por eso ventas mucho más impulsionadas. Customer Experience, también ya hablamos un poco, pero aquí básicamente es un impacto súper fuerte en NPS y Boost. Y al final lo que significa es mucho más fácil hacer negocios con el uso de una herramienta de firmas electrónicas que en papel. Y ahí obviamente, y a lo mejor la punto más importante aquí por el tipo de proceso que estamos hablando, toda la parte de cumplimiento y seguridad. Entonces tenemos ahí todas las normativas establecidas, se pueden controlar y mitigar por aquí. El riesgo lo traes casi a cero, multa se minimiza de forma radical porque los tiempos son mucho más rápidos. Y tenemos además algunos temas muy específicos para gobernanza y empresas públicas o de gobierno. Aquí un punto importante para mencionar nada más. Cuando hablamos de gobierno es importante que discutamos eso de forma offline y en detalle porque tenemos obviamente que algunos casos específicos en algunos países, pero en general, y tenemos un sitio público de DocuSign que te trae básicamente el entendimiento legal por país y los casos donde sí se puede utilizar a DocuSign. Entonces, finalizando aquí en términos de cómo funciona el proceso, tenemos lo que llamamos de un Simple Three-Step Approach. O sea, es cómo se utiliza. Es muy sencillo y básicamente son 3 etapas. ¿Qué son cuál? Preparar ese proceso, ejecutarlo y gestionarlo. Prepararlo, como hablamos ahora poco. Básicamente tener ese documento que lo puedas hacer de forma upload, manual o si prefieres de forma integrada. Definís cuál es el flujo de trabajo y los firmantes y ahí se terminó la preparación. La ejecución básicamente es la distribución de esos workflows a los firmantes y eso pasa por email. La firma es siempre guiada y eso le voy a mostrar en la demostración en algunos minutos y te genera al final una experiencia interesantísima para el firmante, pero además minimizas o prácticamente lo pones a cero la posibilidad de una firma en un local equivocado, por ejemplo. La forma de interacción con la plataforma es, como yo decía, cualquier equipamiento que tiene acceso a Internet con un browser o con la aplicación de DocuSign lo puedes usar, entonces móvil o si prefieres en el computadora. Y hasta tenemos casos de uso de forma offline. Y aquí tenemos, voy a comentarlo muy rápido, pero tenemos un caso en Brasil súper interesante. Tenemos una compañía que se llama Souza Cruz, que es del grupo de BAT, de British American Tobacco, y lo que hacen es empezaron el uso de DocuSign para la firma en los documentos de compra de tabaco. Y ahí tenemos un caso aquí específico, que el tabaco, quien lo planta, son pequeños productores rurales, casi siempre familias, aquí en el interior de Brasil, en lugares muy remotos. ¿Qué hizo DocuSign? Tiene su tablet, el comprador va ahí, está enfrente o muy cercano de la planta industrial de BAT, siente el olor, mastiga, yo no sé exactamente cuáles son las determinaciones, pero el comprador determina en este momento cuál es la categoría de ese tabaco y establece un precio que ya se firma en la pantalla del iPad en ese momento. Y aquí el tema interesante es siempre de forma offline. Estamos hablando de locales súper remotos en Brasil que no tienen 3 o 4G. Entonces lo hace offline y al final cuando llegas a un sitio que sí tiene conexión, te sube ese documento a la nube de DocuSign y distribuyes el documento a todos. Pero solo un caso aquí muy interesante para mencionar el tema de offline, ¿ok? Y por fin la parte de gestión.
que es, tenés visibilidad 100% de todos esos documentos de forma online o de un sistema integrado, en ese caso estamos hablando de SAP, obviamente. Tienes todos los informes, que es cuántos procesos tuviste, cuánto tiempo se tardó por etapa, cuáles son los seguimientos de auditoría y cualquier tipo de certificado en la finalización que sea necesario. Y al final tenemos aquí una cuenta con literalmente todo integrado y sincronizado cuando hablamos de más de un sistema trabajando juntos. Y eso todo solo se pone posible porque justamente DocuSign tiene lo que llamamos de un carrier grade en términos de arquitectura de tecnología. Para no entrar mucho en términos técnicos, pero al final lo que significa eso es, tenemos varios sitios en DocuSign por el mundo, son 8 databases al total en diversas áreas globales, y lo significa que todos los datos que tenemos son masivamente redundantes. Y el impacto que se genera al usuario al final es, la percepción es que no existe tiempo de inactividad o de mantenimiento. Es literalmente cero. Nunca tienes pérdidas de datos, aunque tengas ahí un desastre. Y más importante, el rendimiento es siempre constante. No importa la cantidad o la carga que está pasando por detrás, DocuSign sí garantiza que el sistema va a estar en funcionamiento y de forma muy tranquila, o sea, sin interrupciones o sin que se ponga tardío el proceso. Voy a pasar ahora para la demo y enseguida yo ya abro el Q&A para contestarnos las preguntas, que creo que ya tenemos algunas. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo voy a hacer la demostración por el web app, entonces estoy haciendo el acceso a mi cuenta de demostración, obviamente. Aquí un punto importante para mencionar, van a notar que mi pantalla es básicamente toda azul y amarilla, son los colores, o azul y negra, perdón, son los colores oficiales de DocuSign, y es porque yo estoy en demo. Cuando yo firmo un contrato con DocuSign, obviamente que todo ese ambiente puede ser personalizado, y ahí con los colores de la compañía de ustedes, con el logo, con todas la comunicación visual que tienen ustedes, justamente para que los usuarios que accedan tengan la percepción que están en un ambiente corporativo. ¿Ok? ¿Qué tenemos en la pantalla? Bueno, primera parte, que eso funciona en varios lenguajes. A lo mejor muchas veces, si trabajamos de una forma un poco más local, no damos tanta importancia, pero como DocuSign tiene una visión tal cual SAP, que los procesos o las compañías trabajan de forma global, y cuando miramos a suministro se pone muy sencillo, porque al final cada compañía tiene un promedio de 3.500 proveedores y seguramente que algunos de esos no están en sus países. Entonces es imprescindible que esos usuarios sí puedan también utilizar a la solución para tener una simplificación, pero más importante, una estandarización de sus procesos en términos de contratos. El otro punto interesante nada más es la parte del usuario. Y yo voy directamente a la parte de firmas, que como yo comentaba antes, la firma para DocuSign es un dibujo. Como pueden notar, DocuSign, cuando entras con un usuario nombrado, te da 10 opciones preconstruidas de firmas, pero siempre abajo tienes el código de verificación del usuario. ¿Okay? El usuario siempre está atrelado al email de esa persona. Entonces tengo las 10 que me dan como opción. Puedo dibujar una firma y una inicial, como quiera, o cargarla, que es muy común. Y ahí porque más una vez, para humanizar ese proceso y para que la persona que hizo la firma la vea y diga, sí, esa es mi firma. Bueno, continuando, yo voy a generar ahora un proceso. ¿Cómo funciona un proceso en DocuSign? Lo vaciamos en lo que llamamos de sobres. Y la lógica aquí del sobre es exactamente igual a un sobre en papel. O sea, tienes ahí un sobre que adjuntas todos los documentos que hacen parte de ese proceso y lo envías. En DocuSign la lógica es la misma. O sea, tenemos aquí un sobre que aguanta hasta 130 documentos, cada documento con hasta 25 megas y un total por el sobre de 200 megas, lo que te da la tranquilidad que cualquier proceso que tengas sí se puede gestionar por aquí. Lo que voy a hacer ahora es, como si yo estuviera subiendo contratos, yo tengo aquí algunos contratos, obviamente que todos por demostración. Quiero mostrar para ustedes que puedo hacer una carga masiva, no tengo que hacerlo uno a uno. Obvio que para la demostración voy a seguir nada más que con un documento, porque, bueno, son todos iguales. Este está en español, obviamente.
Continúo con aquí. Le pido disculpas, tengo mi conexión en casa hoy está un poco mal, entonces está tardando un poco más que el normal. Pero bueno, voy a eliminar los otros dos documentos y seguir nada más que con este. Pues, apagué los tres, sorry. Déjame subir en español. Bueno, subí el documento ya está disponible. ¿Qué tengo que hacer ahora? Determinar cuáles son los destinatarios y definir si yo quiero o no crear un workflow. Yo voy a poner a mi usuario utilizando a mi Gmail, justamente para no tener un usuario nombrado, pero pongo también a ese mío que está generando el proceso. ¿Ok? Tenemos aquí algunas formas de incluir esos usuarios. Yo estoy poniendo aquí en mano, obviamente me trae tal cual, por ejemplo, Gmail, el historial, o sea, yo pongo Marcos, ya sabe cuáles son los usuarios que yo ya utilicé, pero puedo también utilizar mi lista de contactos. Y aquí yo la puedo subir por CSV, por ejemplo, o me trae básicamente el histórico de todos que recibieron, obviamente con un campo de búsqueda para simplificar a encontrar a ese usuario. Bueno, como yo comenté, tenemos la opción básicamente de enviar para que todos reciban al mismo tiempo o generar un workflow. ¿Ok? El workflow aquí sigue muy parecido con que son los workflows de SAP, súper flexible. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, tengo el establecimiento de la orden de los firmantes y aquí un ejemplo visual de qué eso significa en términos de proceso. Aquí el tema interesante es que, como yo comenté, es súper flexible. Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que cuando yo envío un documento, pase antes nada más que por las firmas internas. Cuando finalizamos los usuarios internos, solo después se va a los externos, que es el ejemplo que yo di aquí. ¿Ok? Sin limitaciones, ¿cuántos steps quieren ustedes? Obviamente que para la demostración voy a seguir para que todos reciban al mismo tiempo, nada más que para que sea más fácil para que visualicen, pero sí es posible. Ok, subí el documento, determiné quiénes son los firmantes o los participantes del documento. Ahora yo determino cuál es la interacción que van a tener. Ok, ¿cuáles son? Bueno, la más común obviamente que es firmar el documento, muy sencillo. Es un usuario que va a recibirlo y tiene que dar una aprobación o una formalización en ese documento, pero tenemos también otras opciones. ¿Cuáles son? Bueno, una aquí interesante que también es para firmas, tenemos lo que llamamos de firma en persona. Básicamente lo que significa es que yo quiero o requiero que haga una persona que pueda ser un testigo, o sea, que miró la persona haciendo el clic en la pantalla en el momento que fue hecha la firma. Y ahí obviamente que te abre dos campos en ese sentido, que es quién es el anfitrión o el testigo y la persona que sí lo va a firmar. ¿Ok? Otra opción también bastante común, obviamente, es... Ups, para que yo apague aquí, perdón. Bueno, otra opción muy común también, obviamente, es enviarle una copia a alguien. O sea, muy común en términos, por ejemplo, de áreas legales, que quieres que ellos reciban esa copia al final del proceso finalizado, o cualquier persona que te interese. Otra opción, y esa muy común aquí en SAP, que la utilizamos mucho, es, por ejemplo, yo voy a hacer negocios, digamos que yo soy un proveedor de SAP y yo tengo DocuSign, y Marcos es mi contacto comercial. Pero yo no sé si Marcos tiene poder legal para firmar en nombre de SAP. Para que yo no tenga que parar el proceso, llamarlo a Marcos, descubrir quién es la persona, aguardar para que me envíe el correo y el nombre correcto, lo que hacemos es, tú envías el sobre a esa persona, su contacto comercial, y defines que esa persona puede actualizar el destinatario. Entonces, ¿qué haces? Digamos que fuera ese caso que yo hice. Yo voy a recibir ese documento en nombre de SAP, yo accedo en la plataforma y yo pongo quién es la persona que tiene el poder legal y que va a firmar el documento. Eso se queda obviamente que en el historial completo del proceso y tenemos total visibilidad. Y más una vez, te genera una simplificación en ese proceso de firma. Voy a seguir nada más que con la firma requerida y comentar en la última etapa de la definición de los firmantes, que es si yo quiero o no añadir una autenticación doble para ese usuario. Ok, aquí son formas de incrementar la seguridad de ese proceso. Yo voy a utilizar el más común, que es en el SMS token. Tenemos los dos más comunes. El código de acceso es, yo defino un password acá. Esa contraseña no es enviada junto con email. Yo lo tengo que avisar al usuario, pero al final es que él no puede abrir el documento hasta que se rellene esa contraseña.
Yo voy a utilizar el SMS token, es también el más interesante, me parece, y yo les demuestro aquí en algunos minutos. Entonces, solo para hacer un resumen, subimos el documento, determinamos quiénes son las personas y el tipo de interacción que van a tener en el documento, determinamos si queremos o no añadir una autenticación adicional, como hicimos ahora con el SMS token, y ahora podemos escribir un mensaje personalizado. ¿Ok? ¿Por qué personalizado? Siempre tenemos un mensaje estándar que sale de las compañías a sus clientes o proveedores, a quien sea, pero el usuario que está generando el proceso también lo puede hacer. Y aquí tenemos básicamente dos opciones. Podemos definir por destinatario la lengua y el idioma, digo, y también un mensaje. O yo digo que quiero mandar uno para todos. En este sentido voy a crear uno solo para que sea un poco más rápido. Estimado Marcos, aquí está para su firma. Aquí yo prácticamente terminé la preparación. ¿Qué me falta? Es la última etapa, es determinar en el documento dónde van a ser esas interactuaciones. Entonces, yo tengo aquí al lado izquierdo un color coding con los usuarios. ¿Y ahí por qué? Para que yo pueda identificar cuando yo determino los campos donde van a interactuar, de quiénes son. Y aquí tengo las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Tenemos los campos estándar. Aquí me gusta siempre hacer un paralelo con PowerPoint. Muy parecido en este sentido. Es decir, yo tengo las opciones de las cajas y yo determino cómo se la utilizan. ¿Ok? Los más comunes, obviamente, que la inicial. Aquí un tema también interesante. Las iniciales en papel son importantes para garantizar que no hubo cambio de hojas, pero en DocuSign al final no es tan importante. ¿Y ahí por qué no? Porque aquí es imposible cambiar el documento una vez que se disponibilizó. Pero bueno, me gusta siempre mostrarlo porque es todavía muy común. Tal cual PowerPoint, como yo comentaba antes, yo puedo hacer un copy-paste y me sigue las mismas posiciones en todas las hojas, again, para simplificar el proceso. Tenemos aquí también las otras opciones de campos. Tenemos de todo, ¿ok? Caja, texto, selección, pero quiero mostrar esa nada más que siempre me parece interesante. Para compañías, especialmente B2C, que tienen un contrato estandarizado con las opciones de los planes comerciales, no se requiere que tú tengas los contratos específicos para cada cliente. Lo que haces aquí es, pones el contrato estándar, tienes ahí las opciones, pones una caja de opción de DocuSign y ese firmante cuando va a elegir tiene que hacer el clic en la opción y después seguir con la firma. Entonces, más una vez, formas de simplificar el proceso. Para la demostración voy a seguir nada más que con inicial y firmas. Ya puse las iniciales en todas las hojas. Voy a poner ahora las firmas. Digamos que Marcos Amazonas es el director presidente de ACME. Yo le pido también el nombre completo y la fecha de firma. Y hago el mismo para Marco Roy, que en ese caso va a ser el presidente, director presidente de ABCD Corp. También con su nombre y también con la fecha de firma. Aquí básicamente terminamos el proceso. Quería nada más que mencionarles una cosa. Yo siempre dejo una página adicional si yo quiero poner más testigos. Y lo pongo de propósito que, por ejemplo, en este caso ahora no lo necesitamos. Eso no significa que yo tengo que volver a la preparación del documento y subirlo más una vez. Yo como soy el administrador y la persona que estoy generando el documento, yo lo puedo editar directamente acá. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que no necesitamos de una página de testigos, la pago directamente, no tengo que volver al proceso, pongo enviar y aquí se terminó el proceso. ¿Qué nos dice ahora? Como yo envié también que yo firme ese documento y yo estoy logado, DocuSign ya me dice, ¿quieres firmar el documento ahora? Y ya me lo abre directamente en el documento este que hablamos ahora poco. Ups, para que yo tengo que permitir eso. Bueno, después lo cambio, pero es nada más que para tener la geolocalización. Entonces, como yo hice, clico iniciar, ya me indica dónde están mis interactuaciones. Como yo estoy con un usuario nombrado que ya tiene mi firma y la inicial registrada, yo no tengo que hacer nada, clico finalizar y se terminó. Ahora, cuando yo voy con el usuario externo, que en este caso es el Marcos Amazonas que yo puse, yo voy a recibir ese comunicado
por email. Aquí estoy abriendo Gmail de propósito. Ese usuario no está nombrado y van a notar ahora cuál es la diferencia para la experiencia del usuario. Bueno, el email está acá. Aquí el mensaje personalizado que yo creé. Clico en revisar el documento. Van a notar que la primera cosa es que me va a avisar que yo tengo que utilizar un SMS token. O sea, sin el token yo no accedo al documento. Pongo aquí enviar mensaje. A ver si escuchan. No sé si escucharon, pero recién recibí el SMS. Me dio aquí el código que es el Sí, sí, se 066329. escuchó. Ah, perfecto. Y ahora sí me da acceso al documento. ¿Qué cambia ahora? Además del tema del SMS token, como ese usuario no tiene un usuario en DocuSign todavía, cuando yo pongo inicial y pongo para rubricar, está en portugués, por eso dice rubrica y no como se llama inicial. Me pregunta si yo quiero elegir un estilo de DocuSign, y esos son los mismos 10 que yo comenté antes, o si quiero dibujarlo. ¿Ok? Aquí, ¿por qué no existe el de cargar? Porque más una vez, si el usuario no está nombrado, yo no tengo dónde guardar esa información. Pero yo voy por la de dibujo, por ejemplo. Aquí pongo una inicial, yo la adopto, para el próximo campo ya la tiene registrada y ahora me pide el mismo para la firma, que aquí le pongo, y aquí finalicé el proceso entero. ¿Ok? Como ese usuario no está nombrado, DocuSign me pregunta si yo quiero crear ese usuario ahí. Básicamente te trae algunos beneficios como tener la firma ya garantizada y el proceso, todos los procesos de forma online. Yo voy a poner no porque yo quiero seguir poder haciendo las demostraciones. Y ahora quiero mostrarles nada más, perdón, para el usuario que genera el proceso, qué tipo de informaciones tiene. ¿Ok? Yo básicamente tengo tal cual un email, el mismo nivel de control. Entonces yo tengo cuáles fueron las personas que recibieron, si hubo una autenticación adicional o no, dónde fue que pasó la firma. Ah, sí, yo sin querer puse block para la geolocalización en Chrome, por eso no me lo va a mostrar. Le pido disculpas, pero sí te podría traer. Y además tenemos el historial, que es básicamente el certificado de conclusión. Y aquí tenemos el paquete de evidencias de todo lo que pasó, literalmente todo. Siempre que yo quiero imprimir ese documento finalizado, ese certificado de conclusión siempre viene junto. Y hay tanto para los firmantes internos cuanto externos. Entonces, al final, tienes el control completo. Tengo los números de firmas que pasaron, cuántas iniciales, cuántas páginas existen, quiénes son los usuarios, sus códigos en el momento de la firma y cualquier información relevante de este proceso. Aquí básicamente finalizamos y voy a abrir ahora para comentar un poco de los Q&A que tenemos. Bueno, la primera parte, aquí ya me preguntaron si la solución tiene la integración con el ERP de SAP. Bueno, siempre que se tiene un DocuSign firmado a través de SAP, nuestro SKU ya tiene todo lo que tiene de disponibilidad para integración. ¿Ok? ¿Cuáles son? Como yo comenté, tenemos las integraciones preconstruidas para las soluciones en nube de SAP y tenemos las APIs abiertas. Cuando hablamos de SAP, el ERP de SAP, sí se puede integrar. Aquí lo separo en dos nada más, que es el siguiente. Para nuestra versión en nube, sí utiliza esas integraciones preconstruidas. En casos como SC o obviamente con un ERP on-premise, básicamente se tiene que construir la integración del lado del ERP. Pero del lado de DocuSign sí ya está todo preparado y con informaciones 100% públicas en este sentido. A ver qué más tenemos. Tenemos 3 preguntas aquí. En países en Latinoamérica, lo normal es que haya todavía muchas entidades que exigen la firma física. ¿Esta solución nos servirá para esos temas? Bueno, aquí importante comentar. Las leyes cambian un poco de país a país, aunque sean muy parecidas. Al final tenemos un entendimiento que las firmas electrónicas, bueno, tenemos las firmas electrónicas y las firmas digitales. Cuando comentas de firmar en papel, no existe ninguna limitación para utilizar un proceso en papel para que lo genere por DocuSign. Lo que sí tenemos que tener algún cuidado acá es entender cuáles son los procesos que te requieren un certificado digital local. ¿Ok? ¿Cuáles son estos?
casi siempre, y son muy parecidos que en los países, cualquier proceso con el gobierno, por ejemplo, pagos de impuestos o cambios, por ejemplo, de propiedad, como cuando compras una casa o compras un automóvil, sí se requiere el certificado. DocuSign lo tiene en algunos países, no todos en la que les comento, pero sí existe. Lo tenemos en México, lo tenemos en Brasil, y existen formas de integrar un certificado local, aunque no es algo tan sencillo y tan simple. Pero si vas a comparar nada más que un proceso en papel y un proceso directamente en DocuSign, no existe ninguna restricción en este sentido. Aquí me preguntan, los documentos en mi sistema quedan firmados, pero los que son con terceros, ¿cómo hago para manejarlos con ellos? Ok, buenísima pregunta. Aquí un tema importante, ok, que yo no mencioné, pero el costo de DocuSign está 100% apalancado en los sobres, como yo comentaba antes. Esta es la métrica, lo que significa que no existe ningún costo para ningún firmante. Entonces, para sus terceros, ellos acceden normal a la plataforma. Si ellos generan un usuario para ellos, tienen el mismo nivel de control que tienes por la web app, obviamente, pero al final, el nivel del control es exactamente igual. En términos de manejarlos, el control de su usuario, obviamente, y cómo lo quiere usar, es siempre de la persona, pero el proceso sí fluye exactamente igual si tiene o no un usuario nombrado en DocuSign a ese tercero. Y aquí una otra pregunta que es, ¿en los destinatarios es posible configurar una matriz de aprobación para que sea una persona y la área lo tenga sin usar y así evitar errores, fraudes y procesos? Sí es posible. A ver si entendí bien, es preconstruir un proceso por detrás. O sea, es decir, contratos, por ejemplo, de suministros de la categoría de, qué sé yo, de químicos, esas son las personas que sí, que tienen que firmar ese documento. Tenemos básicamente dos formas de utilizarlo, ¿ok? En procesos en que se están integrados a herramientas de CLM, ese control lo dejamos 100% en CLM y cuando se integra DocuSign ya te trae ese proceso preconstruido. Si es un uso standalone o si un CLM por detrás, también sí podemos crear, son las plantillas y tenemos hasta lo que llamamos de grupos de firmantes. Ese es un tema súper interesante, especialmente para casos, por ejemplo, donde se requiere una firma de 1 de 8 directores, por ejemplo. Entonces creas ese grupo de firmas que se llama directores, ese se dispara a los 8 directores. El primero que accede a DocuSign lo firma, el proceso se termina y todos son notificados. Pero son formas, más una vez, de simplificar el proceso y darles mucho más velocidad para que se pueda gestionar a esos procesos de negocios. Por lo que veo aquí, terminamos las preguntas. No sé si alguien tiene alguna más. Si tienen, sí, por favor, envíenos aquí en Q&A. O si no, les paso la palabra para que finalicemos. Hacemos aquí un cierre, pero quiero aquí más una vez agradecerles. Yo voy a poner aquí mi pantalla nada más para que si quieren tener mis contactos, los tienen todos acá, tienen el QR code. Pero más una vez, estamos todos aquí para apoyarlos. Por favor, siéntanse feel free to call me o enviarme un mensaje cuando necesites y más una vez muchas gracias. Marcos, por acá una pregunta que nos hacen desde el chat y es, ¿eso incluye, el valor incluye el tema de la integración con el ERP o cómo es el modelo de DocuSign con la integración con el ERP? Excelente pregunta. Los SKUs que lleva SAP de DocuSign, todos ya tienen 100% de las opciones o funcionalidades de integración. O sea, no existe ningún costo adicional. El costo adicional que sí puede existir es de una BAP, por ejemplo, si tienes que hacer el desarrollo del lado del SC. Pero por el lado de DocuSign, el costo es cero. No existe costo adicional ninguno para cualquier tipo de integración. Y un último comentario. Aunque hablamos aquí de SAP y de soluciones en nube de SAP, esas integraciones utilizando las APIs son 100% disponibles para cualquier sistema. O sea, es agnóstico. Si es SAP o si es de la competencia o hasta si es una aplicación creada por ustedes en sus compañías, sí es posible de cualquier forma integrarlas con DocuSign y sin costos adicionales. Muchas gracias, Marcos. Bueno, para todas las personas que están en la llamada y deseen tener
mayor información, que construyamos una propuesta basada en el número de documentos o sobres estimados. Podemos agendar sesiones personalizadas. Yo les voy a enviar al finalizar la grabación de esta reunión y sobre eso, quien esté interesado en que construyamos una propuesta personalizada, podemos hacer. Por acá hay otra pregunta, Marcos, de Joana Ramírez. Dice, ¿hay diferentes versiones de DocuSign? Una que permite integraciones y otra que no. Ok, excelente pregunta también. Sí existen, pero eso nada más que para cuando compras directamente de DocuSign. Por SAP, y nosotros somos resellers, como yo comenté, solo llevamos opciones de productos con 100% de las integraciones disponibles. Y ahí, porque aquí un punto importante, ¿ok? DocuSign entra para nosotros lo que llamamos de SOLEX, son Solution Extensions. Son socios comerciales de SAP que apalancan más valor a procesos que ya tenemos nosotros. Entonces, para SAP, el tema de integración es imprescindible para que podamos ofrecer, aunque el cliente utilice o no, pero necesitamos sí ofrecerles la posibilidad de generar esos procesos de forma integrada. Aquí ya para comentar, ¿cuáles son los beneficios o las diferenciaciones cuando cerramos un contrato a través de SAP? Bueno, SAP es el partner más grande hoy de DocuSign y uno de los principales beneficios es que nosotros, bueno, yo separaría en dos. Primero es que seguís con el mismo contrato que tienes con SAP, con sus contactos diarios, o sea, tienes básicamente la misma persona con quien hablas en términos de soporte, de servicio, de apoyo, lo que necesites, pero además también tenemos el beneficio de la facturación local en todos los locales donde SAP tiene una oficina, que en términos de LAC son prácticamente todos los países. Entonces son algunos de los beneficios ahí de trabajar con nosotros. Perfecto, Marcos, tenemos aquí una complementando la de Joana, dice, ¿y si mi compañía requiere firmar documentos que salen desde una herramienta de SAP y otros que no? Cero problema. Básicamente eso es lo que tenemos con casi todos nuestros clientes. Y ahí cuando hablamos de Ariba Contract Management es muy común que todos los procesos de firma de contratos con proveedores sí se utiliza de forma integrada, pero el web app, por ejemplo, está siempre disponible de cualquier forma. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, procesos de compras que utilizas a través de integración con SAP, pero procesos, por ejemplo, de ventas o legales que utilizas 100%, llamámosle de standalone, lo cubres los dos con el mismo contrato. No se requiere hacer una otra compra o hacer una otra instancia, o sea, la solución te soporta en estos dos casos. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere conversarla, puede levantar la mano y le damos la palabra. Si no, pues lo que les digo, nos avisan, podemos tener una llamada personalizada, hacer el levantamiento de procesos para entender cuántos documentos pueden ser y hacer una propuesta acotada para cada compañía. Bueno, entonces yo creo que en ese orden de ideas, nuevamente, Marcos, agradecerte el espacio que nos brindaste para podernos mostrar la herramienta, bien como lo dijo Diana, parte del equipo de MQA, pues estamos abiertos a seguir escuchando sus inquietudes. Al finalizar y en la grabación, obviamente, compartiremos los datos de contacto de nuestros ejecutivos de cuenta. Y nuevamente a nuestros clientes y las personas que nos acompañaron en este webinar, muchísimas gracias. Seguiremos invitándolos y comunicándoles los diversos espacios de capacitación y de presentación de productos y de innovación que tenemos dentro de este escenario de nuevamente estar en contacto con MQA y pues obviamente buscar este ejercicio de entender qué cosas los motivan a ustedes a conocer. Igual la invitación, tienen nuestros datos de contacto, si tienen interés en algún tema que quieren que desarrollemos a través de nuestros webinars, bienvenida a la invitación y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Un muy buen día para todos y feliz fin de semana. Hasta luego. Un buen fin de semana a todos, muchas gracias también. Gracias. Y bueno, más una vez aquí, solo para apalancar que MQA es un super partner de nosotros, como nosotros somos de DocuSign en ese sentido, y bueno, ellos trabajan como si fueran SAP, entonces sí, estamos siempre súper cercanos
Y si necesitan en cualquier apoyo, sea de nosotros o de ellos, estamos aquí para trabajar con ustedes. Perfecto, Marcos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la presentación. Buen día. Un abrazo a todos. Stay safe. Chao.